Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva sección de tutoriales de Clip Studio. Hace poco me lo he conseguido en una promoción a mitad de precio. Bueno, estaba casi 40%. Hoy quiero mostrarles una herramienta que me pareció bastante interesante para testear colores, crear mezclas y también experimentar para nutrir mejor nuestras paletas de colores a medida que estemos pintando. Les mostraré a continuación cómo utilizo esta paleta de colores y cómo la he integrado dentro de mi flujo de trabajo con esta pequeña ilustración que van a ver a continuación. Así que manos a la obra. En la descripción de este video te dejaré un link para que hagas parte de nuestro servidor de Discord, donde estaremos haciendo dinámicas para mejorar nuestros dibujos y compartiendo tiempo juntos. ¡Te esperamos! Lo primero que necesitamos saber es dónde podemos encontrar esta herramienta. Así que vamos aquí a este icono acá arriba que dice ventana. Vamos y le damos aquí donde dice mezclar colores. Y listo, se nos va a abrir. Normalmente se abre un poco más pequeña, como este tamaño, pero sigue siendo como una ventana emergente de cualquiera de las que tenemos aquí, pues igual que el navegador se maneja igual. Entonces vamos a seleccionar más o menos aquí donde está el nombre, le damos clic sostenido y le arrastramos hacia el lugar que nosotros queremos. A ustedes probablemente se les abra en este recuadro aquí donde están todos los colores y ustedes pueden arrastrarla igual de esta manera. No pasa nada. Listo. Yo la acomodé a mi lado izquierdo y la hice un poco más grande para tener como un poco más de control y manejo pues a la hora de estarlo utilizando, y la utilizo como si fuera una paleta en tradicional para probar colores, mezclar, así como pueden ver aquí. La utilizo para ir mezclando, creando colores y así voy teniendo como más control y no estoy rayando dentro de mi espacio de trabajo, que lo cual es bastante incómodo. En esta etapa vamos a conocer un poco la herramienta. Aquí vamos a tener estas tres líneas, los cuales nos van a abrir un menú secreto en el cual podemos nosotros de pronto modificar los diferentes valores. Ella viene así como sin nada, entonces yo le voy a dar aquí y le voy a seleccionar el color de fondo. Me gusta que sea como un gris, así tengo como una noción un poco menos agresiva de los colores. Por ejemplo, el color blanco pues hace que se pierdan ciertos tonos, no puedo mezclarlos todos muy bien. Y casi nunca los fondos de las ilustraciones son blancos, entonces no me parece como tenerlo de esa forma muy cómodo. Igual el negro es muy exagerado, entonces voy a utilizarlo con gris, que me parece un tono neutro, el cual me va a permitir llegar a las muestras de color que yo necesito un poquito de manera más objetiva. Lo siguiente, pues vamos a encontrar aquí las diferentes subherramientas que podemos encontrar acá abajo y vamos a encontrar pues los diferentes submenús. En dado caso ustedes cometan de pronto una locura, una pequeña locura y se les vuelva nada esto, porque pueden eliminar todo esto y quieren recuperar de pronto los colores que venían con ella, etcétera, pues vamos aquí en restablecer conjunto de colores a sus valores predeterminados, y en caso de que sus herramientas también se modifiquen un poquito, pues vamos aquí a registrar su herramienta actual y le damos restablecer los valores predefinidos para restablecer todo como venía. Bueno, ahora sí vamos a la parte inferior de nuestra ventana de mezclar colores y vamos a encontrar que hay una paleta de colores ya aquí marcada. En este caso yo tengo una personalizada. Ustedes para manejar esto pues simplemente le dan aquí clic derecho, eliminan, y si tienen un color aquí seleccionado en este cuadrito lo pueden arrastrar hacia la paleta de colores y se les creará inmediatamente. Lo mismo pasa si van seleccionando colores del lienzo, pues pueden ir seleccionando y arrastrándolos hacia este punto y ahí van a tener como una línea de colores, una paleta de colores que se les va a mantener. Es prácticamente como tener un conjunto de swatches o muestras, pero en este caso pues va a ser más temporal. O sea, pues esto lo pueden restablecer cuando ustedes quieran. Si ya necesitan una paleta que siempre están usando, pues ya sí, ahí sí lo mezclan con estas paletas acá. Estas muestras de color crean una propia personalizada para ustedes, que sería la que siempre están usando. Pero en dado caso sea como algo personalizado para X pintura, pues pueden utilizar esta, que es prácticamente una paleta de muestras un poco temporal. Ya pueden modificarla de acuerdo a lo que ustedes estén trabajando más cómodo, sin tener que almacenar tantas muestras en los valores predefinidos que ya tenga su programa.
Este botoncito que encuentran aquí, que tiene como un montón de líneas alrededor de un círculo, lo que nos va a permitir es borrar el lienzo completamente, ¿sí? Esta flechita que se encuentra señalando hacia la izquierda, lo que nos va a permitir es deshacer. Nos va a permitir esta que viene adelante, rehacer, o sea, volver un paso adelante y la otra un paso atrás, en resumen. Ojo a esto, aquí no funciona el control Z como tradicionalmente lo venimos usando en el software, porque esto es un panel totalmente aparte. Entonces él no reconoce como que estemos dentro del panel, sino que simplemente nos reconoce que estamos en el programa, y el control Z funciona al nivel de programa. Es decir, que si yo hago una línea aquí y yo quiero como borrar este punto y presiono control Z, se me va a borrar esa línea que tenía en el lienzo, más no el puntito. Para yo borrar ese puntico tengo que ir a deshacer. Teniendo ya eso claro, pasamos ahora a los tamaños predefinidos de pincel, que también lo podemos encontrar acá arriba en las tres lineecitas, tamaño de pincel, y los podemos tener. Hay solamente tres tamaños por defecto, que viene siendo pequeño, mediano y grande. Ahora al ladito pues vamos a encontrar la herramienta que nos va a permitir copiar o utilizar más bien la misma herramienta que estamos utilizando en el lienzo dentro de este panel de aquí. O sea, ya es como para sentirse un poco más cómodo en el uso. Yo la verdad me gusta mucho cómo funciona la herramienta de mezclar color. Es bastante práctica para usos afines que yo estoy desarrollando. Me funciona muy bien. Entonces casi nunca como que utilizo como esta herramienta aquí, pero sí a veces es bastante cómodo. La herramienta de pincel lo que nos va a mostrar es un pincel totalmente circular y que no tiene nada de opacidad, para que nosotros pues podamos hacer las mezclas de color. Hay algo que hay que tener en cuenta. Entre más cerca ustedes estén, enseguida va a tratar de hacer las muestras de color. Entonces va a haber un momento en donde ustedes tienen un color, pero que es totalmente diferente al que tienen base y no pinta. Simplemente vamos a tener que alejarnos un poco de ese color que está ahí y pintar aparte, y luego sí irnos acercando y generando esa mezcla de color. Es como una de las pequeñas cositas que a veces, mientras que uno no las conoce, pues suele ser como, ¿por qué no pasa? ¿O por qué no se mezclan? Bueno, es por eso. Simplemente hay que darle espacio para que no se empiece a hacer ese mix inmediatamente. Y aquí tenemos el mezclar color, que funciona prácticamente como el pincel, igual, pero nos va a permitir hacer unas mezclas un poquito más interesantes. Al ladito pues tenemos el cuentagotas común que venimos usando, pues podemos seleccionarlo. Como tal, yo lo utilizo con el Alt, que me parece como más práctico. Presiono Alt entre los dos y ya puedo ir tomando como las diferentes muestras, y así empiezo como a crear una pequeña paleta de colores a raíz de dos colores que tenía puesto acá. Si ven lo que les digo, hay que darle un poquito de espacio para que funcione. En este momento, ya conociendo bien cómo funcionan los componentes de esta nueva herramienta, podemos pasar ahora a pintar nuestro bocetico, así como lo tenemos aquí. He grabado un pequeño speed paint para tratar de mostrarles cómo lo utilizo, así que voy a ir narrando las cosas que voy haciendo yo aquí, y de paso de pronto también pueden aprender un poco sobre mi flujo de trabajo. Normalmente cuando empiezo una nueva pintura o un nuevo boceto como este, me gusta ir con un sketch bastante simple, o sea, algo, pues, empiezo desde lo más general, las proporciones más generales, así como pueden ver la distancia entre la cabeza, la distancia entre la frente, los ojos, la nariz, la boca, posicionándolo todo de manera muy general. Al principio pues se va a ver bastante raro, pero después va a empezar a ir cogiendo un poco más de forma. Una vez que ya tengo eso, pues simplemente voy añadiendo, como definiendo un poquito más de valores donde irían partes de las sombras, un poquito más de volumen para definir un poquito mejor las proporciones de este sketch. Y así cuando pase a la pintura sea mucho más fácil todo ese proceso y no me toque como de pronto cambiar demasiado proporciones a la hora de ir pintando, lo cual me va a permitir a mí concentrarme un poco más en las decisiones de color, etcétera.
Miren ya a esta altura cómo va teniendo como una definición un poquito más. Ya se entiende que es un rostro femenino. Se siente que la cara está un poquito. Se siente que la cara está un poquito ya más levantada. Y pues podemos ir viendo. En este momento estoy usando pinceles que ya vienen con Clip Studio. Así que no hay pincel mágico por ahora. Bueno, ya una vez que tengo definidas estas proporciones, me gusta pasar a definir un poquito más. Este es el paso antes de la pintura, por lo cual voy a seleccionar uno de los pinceles como de hacer inking o de hacer line art ya un poquito más a detalle, y voy a ir corrigiendo y definiendo un poquito mejor mi boceto. Para esto, la capa que yo tenía anterior, presiono control B y esto me pasa la capa a una capa de boceto. O sea, me la pone como en este colorcito azul, lo cual me parece muy genial y muy práctico, porque ya no tengo que cambiar los valores de la capa o colorearla, etcétera, sino que un simple comando ya me pasa esto a un color más cómodo para yo poder definir mejor luego. Empiezo a arreglar un poquito los detalles de la nariz, etcétera. Vamos definiendo. Esta etapa es prácticamente definir un poquito mejor. Aquí simplemente sigo resaltando lo que vienen siendo detalles del rostro, haciéndolo un poquito más con volumen. Paso un par de líneas que me van a permitir a mí a la hora de ir pintando como saber dónde están X cosas. Esto pues es un experimento que estoy haciendo, que siempre me gusta como experimentar con el flujo de trabajo. Entonces voy probando como diferentes cositas a ver qué me funciona mejor. En este caso me gusta mucho ir marcando como dónde están los puntos de luz, dónde están los puntos de sombra, y ya ahora que pasemos a la pintura en sí, ya vamos a ver más claro todo este nivel de detalle. En este momento empiezo a utilizar la ventana del mezclador de pinturas. Estoy experimentando. Yo quiero que el cabello de ella sea rojo, un cabello que pues resalte completamente del fondo, ya que el fondo lo voy a hacer un tono un poquito más azul. Entonces voy jugando entre naranjas y rojos y voy creando como una mezcla intermedia entre esto que me llame la atención. Entonces voy experimentando aquí en el mezclador de colores. Como les dije, ¿qué nos va a permitir esto? A tener separado todas estas muestras de color de nuestro lienzo. No como antes, que a veces uno realizaba como por ejemplo en estas zonas del lienzo algunos experimentos de color, etcétera, sino que ya simplemente tengo una ventana dedicada que puedo borrar cuando quiera y no voy a perderme en el montón de capas que vaya a usar y después tener que perder tiempo tratando de encontrarlo, sino que tengo un elemento que me va a permitir a mí experimentar con el color. Bueno, y aquí tengo los colores de fondo. Es un color azul grisoso, y tengo también los colores del cabello y una parte de los colores de la piel. A continuación me pongo a experimentar un poquito con los pinceles para ir viendo un poco qué acabado quiero darle. Utilizo la herramienta de degradado pues para crear un degradado entre el color del azulito y un poquito un naranja grisáceo que he conseguido gracias a la combinación entre un tonito naranja y un azul clarito. Los he mezclado pues para tener una paleta más uniforme. Y así van a ver que voy a estar utilizando varias veces, ya que algunos pinceles no tienen la opacidad. Entonces, como voy jugando con ellos, en esta mezcla de colores genero los tonos intermedios, los cuales voy utilizando para hacer un blending mucho más suave y menos agresivo dentro del rostro de esta pintura. Aquí me voy a buscar assets. Esto es súper importante. Si no se sienten cómodos con algo, pues encuentren un pincel que los haga sentir cómodos. En mi caso, yo necesitaba un pincel con textura. Encontré varios dentro de la Asset Store de Clip Studio, lo cual me pareció súper genial. Sería chévere como tener ya varios por defecto un poquito más interesantes con los que nosotros podamos jugar.
También me estaba acostumbrando bastante al motor de pinceles que hay aquí, entonces es un momento de experimentar y jugar con esta herramienta. ¿Sí? En esta etapa pues genero los colores base. Como tal yo quiero una pintura que sea bastante homogénea, bastante clara. Es cierto que tengo colores que contrastan completamente, pero una de las ventajas que tengo es que varios de estos pinceles tienen opacidad, entonces voy mezclando del fondo hacia el frente. Entonces voy trayendo como de esa sombra, de esa oscuridad hacia el frente. Entonces voy mezclando colores con el color piel y voy teniendo como ciertos tonitos y voy jugando con eso para empezar a dar ciertas zonas de sombra, ciertas zonas de luz, etcétera. Pero ahora mismo voy bastante tenue, o sea, voy del fondo hacia adelante en la pintura. Como lo que más va a resaltar va a ser esto, ya van a ver cómo a continuación esto empieza a tomar un poquito más de cuerpo y un poquito más de fuerza. Si ven la imagen como tal, los detalles que habíamos hecho donde habíamos marcado ciertas zonas de luz, pues simplemente voy tratando de dejar espacios en blanco y voy aprovechándome de que ya los tengo marcados para tener un volumen más claro. También genero como unos ciertos reflejos del fondo en el rostro con unos tonitos azules y así voy generando como más naturalidad e integrando mejor la pintura al fondo. Miren como ya en esta etapa tiene un poco más de cuerpo. Es cierto que aún faltan contrastes, pero a medida que voy avanzando estas cosas se van a ir notando un poco más. Voy a ir añadiendo más zonas oscuras y zonas un poco más claras para poder tener un mejor juego en los contrastes de esta pintura como tal. En este momento llevo prácticamente las capas de línea y las capas de boceto que tenía, las llevo a lo menos posible y genero una capa por encima de estas, lo cual me va a permitir a mí ir perdiendo todas esas líneas de bocetos a medida que voy avanzando. Como en este caso no es generar una pintura súper limpia, sino que me gusta como dejarle un acabado un poco más sucio, un poco más que se vea toda la parte del proceso en ella. Entonces lo que voy a hacer es que voy a ir obteniendo todos estos detalles y voy a ir puliendo los que ya no necesito. Los detalles que sí necesito, que voy teniendo, que quiero dejarle como zonitas con alguna cosa, los resalto y así voy jugando con esto. Aquí ya tenemos una pintura prácticamente definida. Ahora lo que cuesta es jugar un poco más con los valores de luz, de sombra, etcétera, para ir desarrollando mejor todo este proceso de color y obtener un resultado un poco más interesante. Si vieron que la mayoría de colores fueron obtenidos y jugando dentro del mezclador de colores, eso me permite a mí muchísima libertad para yo poder probar como tonos nuevos sin necesidad de manchar el lienzo, como ir obteniendo lo que yo necesito sin necesidad de ensuciar mi lienzo de pintura, que es como una de las cosas un poco enredadas aquí en digital, pero ya funcionaría como en un proceso más tradicional. Jugando con todos esos detalles y sombras, resaltando un poquito más la parte del personaje, resaltando un poquito mejor las proporciones y definiendo un poco más de detalle, obtenemos un resultado como este. Aquí ya empiezo a jugar un poco con las luces, empiezo a meterle un poco más de iluminación, los especular en la iluminación y todo eso, y como ven genero mejores contrastes, lo que me va a dar una pintura como un poco más sólida de lo que yo tenía anteriormente. Entonces voy a ir definiendo más partes. En la iluminación voy añadiendo más detalles, experimento un poquito más con algunas cosas. Y algo que me gusta mucho es añadirle como estos detalles en la cara, no sé, me parece como interesante, a mí me gusta. Entonces le añado como estos pequeños detalles y voy definiendo un poquito mejor. Y listo, este es nuestro boceto en color de este pequeño personaje que nos hemos diseñado para probar y mostrarles cómo es que yo integro este mezclador de colores en mi flujo de trabajo. Espero que les haya gustado y que también se den la oportunidad de experimentar con estas herramientas nuevas, porque la idea es facilitarnos un poco más la vida.
Soy bastante nuevo con el Clip Studio, pero me parece una herramienta bastante potente. Voy a seguir experimentando con esas herramientas y voy a seguir probando qué otras puedo ir añadiendo a mi flujo de trabajo. Por lo menos esta me gustó y sé que la voy a seguir usando. Espero que tú también puedas, y así que nos vemos en el siguiente video. Recuerda suscribirte para mantenerte al tanto de nuevos videos, encuestas y dinámicas que estamos anunciando dentro de la pestaña de comunidad.